este tiempo. No sé a qué hora estoy iniciando. Santo Dios. Entonces me voy rapidito porque luego a ver que tenemos discipular. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das, Padre, por la oportunidad que nos das a cada uno de estar aquí, Padre. Bendice cada familia aquí representada, Padre. Cada familia, Señor, que un joven tuvo fe suficiente para creer en ti, para venir el día de hoy y tomar el tiempo de su tarde y dártelo a ti. Bendícele, Señor, de manera sobreabundante, así como tú lo sabes hacer siempre, Padre. Así como tú das, Padre, que ellos aprendan a conocerte como lo que tú eres en realidad. Que sean de bendición para su casa, para los que los oyen, para todos aquellos que se mueven a su alrededor. Bendícenos, Padre, háblanos, trae tu palabra, tu unción, tu gracia, Señor, sobre mi vida. Déjame, Señor, serte útil esta tarde, Padre, y bendecir a tus hijos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, como ya estamos empezando algo tardecito, me voy a ir rapidito entonces. Y, pues, como usted ve, le puse al tema, ¿verdad? El tiempo que nos tocó vivir. En realidad, cuando uno habla del tiempo que nos está tocando vivir a nosotros, usted rápido piensa en Ucrania, en Rusia, ¿en qué? ¿En qué se le viene? En el COVID. Todos empiezan a actualizarse, ¿verdad? En su mente, el tiempo que nos tocó vivir. Y todos traemos a nuestra mente ese tipo de eventos, ¿verdad? Que están afectándonos como humanidad, ¿verdad? Y entonces yo veo algo precioso en medio de toda esa catástrofe que uno se le viene en la mente cuando uno piensa el tiempo que nos tocó vivir. Cuando uno habla con una abuelita, ¿verdad? Un abuelito ahí le dice, es que el tiempo que les está tocando vivir a los chamacos, que son ustedes, ellos empiezan a notar más cosas, porque es obvio que ellos tienen más diferencia entre la época que ellos vivieron a lo que ustedes están viviendo, ¿verdad? Y entonces empiezan los abuelitos a decirnos, ¿verdad? Pues en mi época era así, porque nos decían tal cosa, pero ahora los jóvenes, ¿verdad? Siempre les achacan algo, ¿verdad? Pero los jóvenes, ahora tal cosa. Pero en realidad yo no quiero hablarles de la época de esa manera. Entonces yo le quiero poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de épocas, cuando hablamos en el Evangelio, en la cultura del reino, nosotros tenemos que entender que hay tiempos. Dios tiene todo estipulado en un tiempo perfecto. El primer tiempo, la primera época en la que la humanidad, en la que Dios, mejor dicho, trató con la humanidad, fue en el tiempo del Padre. Entonces yo ponía aquí un ejemplo, ¿verdad? Fíjense que tuve que ponerle taparrabos a los muñequitos que pintaban a los angelitos sin ropa. Entonces yo le hice sus taparrabos ahí para que no se viera tan feo. Pero fue la única imagen en la que se suponía que era Abraham hablando con Dios. De ahí todas las demás imágenes que busqué no había ninguna, solo una lucita que le llegaba y todo, porque es lo más que la gente se logra imaginar. Pero la palabra nos dice que habló con Dios cara a cara. Eso quiere decir que no era así que una luz, que él oyó una voz, no. La palabra dice que él hablaba con el Padre cara a cara, que él tenía un encuentro con Dios cara a cara. Entonces yo ponía esa porque fue la única, ¿verdad? Como le digo, que encontré. Y entonces me daba cuenta que, o sea, tratando de ejemplificarle, de aclararle a usted por qué quiero llegar al tiempo en el que nos toca vivir a nosotros. ¿Por qué con nosotros no es como el trato de Abraham? O de Abraham, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué con nosotros no se ven las cosas que se veían en esa época? Porque a nosotros nos tocó vivir otra época. Y entonces yo le ponía ahí un verso que es Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, era un diálogo. Era un diálogo, no fue que alguien le dijo, ¿verdad? Un profeta, no, fue que él escuchaba y veía al Señor, tenía una relación personal con Dios. Pero si usted ve,
de toda la gente que vivía en ese tiempo. Era el único el que Dios tenía un trato con él así. Y entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Yo no sé cómo habrá sido, eso debe haber sido impresionante. ¿A quién no le va a cambiar la vida, verdad? Ver al Señor. Yo creo que con que sintamos la presencia de un ángel, ¿verdad? O que venimos aquí, sentimos la presencia de Dios y Dios nos habla a través de una profecía. Aún sabiendo nosotros que el vaso tal vez no es el más adecuado, ¿verdad? El que el Señor usó, pero Dios le habló, uno sale cambiado. Imagínense cómo sería haberlo visto. Haber sido eso impactante, ¿verdad? Y entonces luego me voy a la otra época, que es cuando viene el Hijo. ¿Cuántos vieron al Hijo? Todos los que vivían en esa época y que tuvieron la suerte de cruzarse con Él, ¿verdad? La bendición de cruzarse con Él. Todos tanto sus discípulos, su familia, todos los que llegaban por X o Y razón a conocerlo, ¿verdad? Ellos lo vieron también, tuvieron algún tipo de relación con Él. Y esa fue otra época. Entonces, por eso es que a veces es difícil cuando la gente trata de revolvernos lo del Antiguo Testamento con esta época. Y no entienden, dicen, pero ¿por qué no hacen las cosas como se hacían antes? ¿Verdad? Porque si ustedes, celebraran la fiesta de los tabernáculos, si esa es una fiesta dada por Dios, sí, dada por Dios, pero para el tiempo de Abraham, en el antiguo pacto, en otra época. No es que nosotros antojadizamente estemos cambiando, ¿verdad? Lo que Dios les dice hacer para esta época. No, nosotros tenemos otra forma de gobierno. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, en el tiempo del Hijo fue donde hay ese cambio, ¿verdad? Del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Estoy tratando de ser lo más didáctica posible para que usted me entienda dónde se parte, en qué momento el trato que Dios traía con su pueblo empieza a cambiar, porque esa es otra cosa que tenemos que ver. Perdón, es que creo que es el clima el que me está dando tos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver claro es que en la época del Padre, Dios escoge un pueblo. Dios escoge a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y le da una promesa, y le dice, te voy a hacer un pueblo próspero, así como ves las estrellas, así como ves la arena. Y empieza el Señor a decirle, y Él es el que tiene la promesa. Y mientras Él va caminando, Dios empieza a hacer cosas bien tremendas y a establecer ciertas cosas, ciertos pactos, y a enseñarle a Abraham y a nosotros conforme lo que Él lo iba llevando. Y entonces ahí es donde usted ve un montón de cosas que le da cuando le habla de la circuncisión y otras cosas, ¿verdad?, que se van dando. Y así hasta que llegan a José y sus hijos, ¿verdad? Jacob, mejor dicho, y sus hijos, sus 12 hijos. Y de ahí va José, que se va a Egipto. Y resultan ellos ahí 400 años de esclavos. Estoy resumiéndole toda la historia porque necesito que usted entienda. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, a mí me han abordado personas con dudas, porque revuelven la época de antes con la de ahora y no entienden. Y de plano, ¿qué va a entender uno si uno no lee o si uno no pregunta, ¿verdad? Y entonces estoy tratando de explicarle, ¿verdad?, cómo va la situación. Y entonces sale del pueblo acuérdense que a Jacob le cambian el nombre y le ponen por nombre Israel, y de él sacan la nación. Y entonces ya cuando lo sacan de Egipto, esa sí se la saben porque vieron la película Los 10 Mandamientos, ¿verdad? Entonces sí se la tienen que saber. Entonces los sacan de Egipto siendo esclavos, siendo gente sin identidad, no habían tenido comunicación con Dios en 400 años, y de repente Dios los toma y los saca, ya hecha una multitud, y los vuelve una nación. Y dentro del caminar en los 40 años en el desierto, los vuelve un ejército. Y entonces van evolucionando, ¿verdad? Y entonces luego ya los hace una nación fuerte. Y entonces dice, todo aquel que no sea judío, que no sea israelita,
si quiere volverse israelita, por decirlo así, si quiere ser prosélito, entonces tiene que venir y hacer esto y esto y esto, y les dan unas indicaciones, ¿verdad? Hablamos la vez pasada, yo no sé si se acuerda usted, hablamos de los cananeos, los amorreos, que a ellos no podían hacerse, aunque quisieran ser del pueblo de Israel, no tenían derecho a participar como israelitas hasta la 10ª generación, ¿se acuerdan? Que platicamos de eso. Y entonces, ahí empieza a ver, esos eran solo leyes, ¿verdad? Si usted ve ahí, eran un montón de leyes y cosas que había que cumplir. Si yo no había nacido israelita, para yo poder tener parte con el pueblo israelita. Pero ¿qué pasa cuando viene Jesús? Viene y cambia todo eso. Y entonces es donde la palabra dice que de 2 pueblos hizo uno, de los israelitas y de los que no eran israelitas. O sea, no importa si usted es ruso, si usted es ¿qué? Inca, azteca, ¿qué más? Maya, aquí somos más mayas, ¿verdad? Que de otra cosa. Y no sé, africano, no importa. Esos para Dios era una nación. Y el pueblo israelita, y ahora los une, y de 2 pueblos hace uno. O sea, todo el que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ya es parte del pueblo. Cambió la ley, cambiaron las reglas, digamos, cambió dice el apóstol, cómo me gusta eso, porque yo soy de mucho ejemplo, si no entiendo. Ahora, antes ya no es la oficina del Padre. Ahora usted va a hacer su trámite a la oficina del Padre. No, ya no es ahí, esa está cerrada. Ahora te toca ir a la oficina del Hijo. Y entonces esta es la época en la que se tuvo un trato con el Hijo, y el Hijo viene y cambia, el Señor Jesús viene y cambia todo el curso y nos da a nosotros la oportunidad de ser llamados hijos sin que tuviéramos ese derecho de nacimiento, ¿verdad? Y entonces yo lo veo aquí. Le puse ahí un versículo solo para que usted viera, ¿verdad? Cómo Jesús hablaba con ellos. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Y entonces, sin duda, la época que nos tocó a nosotros es esta. Solo encontré estos dibujitos, trataba de buscar imágenes del Espíritu Santo y solo me salió una paloma y luz, ¿verdad? Porque ha de ser difícil tratar de hacer una imagen, ¿verdad? Y entonces me parecieron esas más acertadas. Yo no sé si logra ver usted ahí, yo aquí todo lo miro como con mucha luz, pero no sé si usted lo ve ahí mejor. Pero en la primera, que está arriba de las letras, está el Padre hablando por teléfono y una palomita en medio está haciendo la conexión con el mundo, ¿verdad? No sé si la ve ahí. Y luego la otra, estaba el Padre envuelto en regalo y sale y saca un regalo, y del regalo que el Padre lleva está el Hijo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús saca un regalo también, y de ahí sale el Espíritu Santo representado por una paloma, y se lo dan al mundo. Y entonces eso nos va dando una idea de cómo es la forma en la que el Señor quiere trabajar con nosotros ahora. Ahora nosotros somos llamados, como aquellos en aquella época, también a protagonizar un diálogo cara a cara con Dios Espíritu Santo. Es con aquel que, por eso cuando estamos ministrando aquí, le empezamos a decir, ¿verdad? Señor, Espíritu Santo, toma el control, muévete, revélanos, háblanos, ¿verdad? Es la época en la que Él se está moviendo. Y como no logramos entender cómo es que Dios actuó antes, nos cuesta verlo así. Y entonces decía el apóstol de mi apóstol, ¿verdad? Que era hermano Otto. Decía él, el Dios no conocido para los cristianos es el Espíritu Santo. No logran terminar de entender cómo es que Él se mueve, ni el tiempo que estamos viviendo, ni para qué es. Y entonces, yo le ponía aquí, estamos viviendo una época maravillosa, donde todos podemos ser protagonistas en Dios. Todos. Tan así es que hoy nos reunimos. Yo ya había chance para los de la alabanza, para los que profetizan, para los que sirven, para los que estaban en sonido y video, ¿para quiénes más? Para el que está aquí al frente hoy, ¿verdad?
Y todos estamos funcionando como un cuerpo. Todos tienen la misma importancia porque estamos sirviendo a un Dios vivo y nos estamos moviendo en un ambiente espiritual y podemos llegar a ser usados de parte de Dios de una manera impactante. A veces uno dice, te toca puerta, es la puerta, ¿verdad? Te dice José, no, ella es bien obediente, pero dice alguien, la puerta. Y yo he escuchado unos testimonios de cuando Dios ha usado el que está en la puerta. Pero entró alguien con necesidad y el Espíritu Santo le habló, dile tal cosa, o haz tal cosa, o no sé, ¿verdad? Y la persona que entra se queda impactada de la que la recibió, porque ahí es donde vemos cómo tiene algo, un impacto, el que dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Entonces nos vamos a volver protagonistas de lo que Dios está haciendo, amén. Entonces le voy a poner aquí Hechos 1:14, voy rapidito. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hechos 1:14. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando ahí? ¿No? Les hago la historia otra vez. Aquí es cuando ya Jesús se les apareció a los discípulos después de haber resucitado y está 40 días con ellos. Y entonces los deja y les dice, ¿verdad?, que se queden juntos en un aposento alto porque pronto va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Van a recibir el poder. Y entonces ellos se van y dice, y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y entonces yo buscaba aquí que era unánimes. Yo no sé si logra leer ahí, dice, pero en latín, unánimes. Unánime es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Algo unánime no muestra diferencias o contradicciones entre sus elementos. O sea, no hay contradicciones. Estar unánimes es, hoy venimos, por ejemplo, cuando a mí me toca dirigir la alabanza, ¿verdad? Créanme que uno se sube aquí, yo sé que ustedes saben porque ustedes se suben aquí también, y uno se sube aquí y uno le está pidiendo, Señor, úsame, ¿verdad? Yo vine a alabarte, Señor, yo vine a hacer lo que tú me mandaste a hacer, pero uno necesita que los que están abajo también estén en el mismo espíritu, porque qué feo es, por eso es tan duro evangelizar, cuando uno va en una combi y el Espíritu Santo le dice a uno, levántate, ¿verdad? O vamos, ya decidimos con el pastor que vamos a ir a evangelizar. El pastor nos dijo, ¿verdad? Tú te vas a subir a esta combi que va para Calná y ahí te vas a parar y vas a pagar tu pasaje, vas a pagarle al chofer, pero vas a predicar. Y entonces uno se para, ¿verdad? ¿Y por qué es tan terrible? Porque todos los que están ahí andan pensando en cualquier cosa menos en lo que uno les va a decir, ¿verdad? En algún momento alguno le va a hacer a uno cara de perro rabioso, ¿verdad? No sé, le va a gruñir, no sé. Pero es porque no están unánimes, no están en el mismo sentir. Cuando nosotros venimos aquí, nosotros necesitamos, aunque vengamos con una carga, con un problema, podernos poner en sintonía y estar en unánimes. Entonces yo le ponía ahí unánimes juntos, que es lo que amarra, ¿verdad? Estar unánimes juntos en un mismo pensar, en no tener contradicción. Por eso es que cuando alguien le dice a uno, mire, yo no creo en lo que usted cree, pero yo sé que Dios es uno y que todos, aunque oremos diferente, lo oramos a Él. ¿Sabe qué? Juntémonos a tal hora para que oremos todos. Ahí van a llegar todos los que creen en diferentes cosas. Hasta un chamán, uno bajado de la montaña, ¿verdad? Y toda una cosa, un lacandón, no sé qué. Y ahí vamos a estar todos orando a la energía divina, ¿verdad? Uno no puede hacer eso, porque no es gente que está en el mismo espíritu. Ellos no están en ningún momento, aunque le digan a uno que sí, no están en el mismo sentir que nosotros. Entonces no podemos reunirnos con ellos. A orar, pues, ahora si usted trabaja con alguien o estudia con alguien que crea en marcianos, lo que quiera, pues si es problema de él, ¿verdad? Media vez no le afecta a usted ahí déjelo vivir. Entonces me voy rapidito, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
Entonces sí tiene que ver no solo el estar en el mismo sentir, sino que estar en el mismo lugar. Para mí, si a mí hoy me vienen a preguntar, viene un pastor de X lugar y me dice, mira, necesito que tu grupo de jóvenes nos ayude en tal actividad que vamos a tener. Yo no voy a jalar otros jóvenes de los que están aquí, aunque así sean jóvenes de aquí a la iglesia, pero no vienen al culto de jóvenes. No pueden participar en lo que no es para los jóvenes, porque ustedes están tomando su tarde para venir aquí todos los sábados. Entonces es algo que, aunque sean jóvenes, pero no vienen porque no se sienten jóvenes o no quieren sentirse parte del grupo, yo no los puedo tomar en cuenta. Yo no diría, bueno, entonces Tamengano, Sutano, Perencejo, y voy a invitar a todos los que yo conozco. No, porque yo quiero a los que de verdad se identifican con este grupo, por dar un ejemplo, ¿verdad? O por decir la alabanza, ¿verdad? Si es que hay varios hermanos que quieren cantar, me los voy a llevar a todos. No puedo. Tienen que ser los que se reúnen, los que vienen y reciben, a veces reciben regaños, a veces es el discipulado, ¿verdad? Que no les digo, solo se los doy. O vienen y aquí están en todos los ensayos. Entonces no es lo mismo decir yo estoy en tal lado, yo soy, o la gente que le dice a uno, ¿verdad? Yo voy a tal iglesia. Lo que no le dicen a uno es que llegan una vez cada 3 meses. Entonces no, tal vez simpatiza, pero no puede tener una relación porque no está llegando al lugar. El lugar tiene que ver. Por eso hoy que orábamos, se los decía, el esfuerzo que ustedes hacen todos los sábados por venir hasta aquí, ese tiene que contar. Tiene que haber algo que Dios marque. Y miren que yo lo vi, porque el día que a mí me tocó dejar de participar del culto de jóvenes, para mí fue una cosa, y ahí me di cuenta yo cómo el Señor usaba mi tarde, que según yo le estaba dando, en realidad era que el Señor me estaba dando a mí. Entonces sí tiene que ver el lugar. La gente, dice la palabra, ¿verdad? No dejando de congregarlos como tienen otros por costumbre, porque mucha gente tiene esa costumbre, ¿verdad? Me decía un hermano, yo soy mesero, porque llego cada mes, ¿verdad? Y entonces, porque ellos mismos reconocen que no está bien, que sí es necesario congregarnos, porque el que está llegando está reconociendo, una, que tiene necesidad, y dos, que ahí le van a enseñar, y para eso se quiere humildad. No cualquiera lo va a hacer. Entonces, por eso es que uno dice, pero ¿y por qué no van a la iglesia? Uno a veces ve gente bien necesitada y dice, es que estoy pasando 5,000 problemas, y si usted supiera, y empiezan a contarle todo. Y cuando uno les dice, lo espero mañana en la iglesia, no vienen porque les faltó algo, y es que no tienen la humildad de reconocer que sí, al venir al lugar va a haber un impacto en su vida. Sí tiene un impacto el que tú vengas a este lugar. Amén. Bueno, y decía, entregados de continuo a la oración. Entonces, yo le puse ahí esto, porque cuando uno busca imágenes de oración, también le sale de todo a uno, ¿verdad? Dios oye mi oración. Hemos estado hablando de la oración con los chicos en la alabanza, y inclusive, ¿verdad? Yo les propuse, ¿verdad? Una forma en la que podían empezar a orar si no tenían todavía el hábito, si no habían podido todavía hacerlo. Y inclusive les hablé de la oración que hace el apóstol todos los días a las 5:30 de la mañana. Si usted no la puede hacer en ese momento, queda grabada en YouTube o en Facebook. Y entonces usted, pues, se acostó a las 3 de la mañana haciendo tarea, ¿verdad? No se puede levantar a las 5:30, pero se levantó a las 9, medio totoreco, pero se levantó ahí, ¿verdad? Que sí sabe que tiene que rendir al otro día. Y entonces puede poner usted, pone su grabación en YouTube y ahí se pone a orar. Porque tiene un caso excepcional, ¿verdad? No le voy a decir que lo haga todos los días porque usted quiere levantarse a las 9 todos los días, ¿verdad? Pero se puede hacer. Y entonces uno empieza a ejercitarse en algo que tal vez no tiene costumbre. Entonces porque fíjense que cuando uno habla de oración, le aparecen ahí estas imágenes. En la primera ve usted a alguien que está ahí leyendo el Corán, luego está un judío postrado ahí y alguien con un crucifijo, luego ve a unos que están meditando ahí en una loma, un israelita, ¿verdad?, besando el muro de los lamentos, y ese montón de bolitas naranjas que usted ve abajo son monjes, son budistas, y ellos están ahí haciendo ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra.
Bueno, pero están ahí en su evento, ¿verdad? Y ahí llegan, y esa fue la que puse porque es más clara. Pero hay una donde no se puede entender qué son, porque se ve ese edificio que está hasta el fondo, así chiquitito, y una cantidad, yo no sé cuántos miles hay, de bolitas anaranjadas que son monjes. Y están, pero así exactamente uno separado del otro, una distancia bien medida. Ahora están todos así como usted ve ahí, pura cuadrícula. Así están regados. Y hacen no sé cuántas horas, hacen de oración en ese lugar, porque es un rito para ellos, ¿verdad? Que ellos tienen que cumplir. Y luego ve usted hasta abajo a un árabe, ¿verdad? Que está inclinado orando. Que por cierto, ellos cargan esa su alfombrita que ve usted ahí, la cargan siempre, ¿verdad? Y donde van y les da la hora de la oración, sacan así sea la cola que están haciendo para el banco. Están haciendo la cola para el banco, sacan ahí se postran y ahí hacen su oración. Porque ellos lo tienen eso así bien metido. Inclusive, a ver si le consigo yo un día el testimonio de una hermana que ella nació en un lugar de estos, ¿verdad? Y pues esa es la práctica con la que ella nació. Y se tenía que bañar y luego hacerse un lavado de manos y de rostro, pero así, bien meticuloso. Y ella se iba y lloraba y sentía que Dios no la oía, entonces decía, tal vez no me lavé bien. Y se volvía a levantar y se volvía a lavar sus manitas porque era una niña. Y nunca entendió, porque aún haciendo ella lo que hacía, no sentía una relación con Dios, no sentía que Dios la escuchaba. Y entonces cada vez que uno habla de oración, por eso, si uno dice, ¿verdad? Miren hermanos, mañana va a haber pastel que hizo hermana Made y Josa trajo un pollo que hizo hermana Hilda y no sé quién, y nos juntamos a tal. Vienen todos, hasta los que no vienen, ese día sí vienen. Pero diga usted, vamos a hacer un culto de oración, y usted ve ahí como ya no vienen igual. Y entonces dice uno, ¿será que oran tanto en su casa y por eso no les gusta el culto de oración? Pero cuando uno tiene una necesidad bien fuerte, está buscando orar, hermano, ¿y cuándo, pastor, cuándo va a poner un culto de oración? ¿Qué no ve que tengo necesidad? Porque la oración la tiene muy mal conectada. O sea, no entiende realmente cómo funciona la oración. Y entonces eso nos entorpece. Entonces le dicen a uno, oración, y uno se imagina eso. Tener que pasar horas así, o como aquel de allá arriba haciendo la meditación, la meditancia dirían ustedes, ¿verdad? y haciendo no sé qué cosas y yendo a lugares así bien exóticos para que Dios te oiga, porque no logramos entender. Todavía tenemos conceptos metidos de otra gente en nuestra mente. Y entonces ahí vemos, híjoles, aquí lo puse mal, y por eso tenemos que aprender a orar. A ver, la paso rápido para que no se dé cuenta de mi error. Y entonces le puse yo aquí Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Sin duda, lo que este vio fue como Jesús se aparta y se pone a orar. Y no estaba en ninguna posición como las que vimos, sino que yo no sé, tal vez solo estaba sentado, yo no sé, ¿verdad? Pero él logró sentir la atmósfera que se había creado mientras Jesús oraba. Imagínense una oración del Señor Jesús. Y entonces a él le impresionó. Entonces dijo, eso es lo que queremos aprender. Justamente es eso. Y entonces Jesús les empieza a enseñar a orar. Y es la oración famosísima, ¿verdad? Que ya le pusieron hasta el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque es la oración máster, es como la, no sé cómo le dicen ustedes cuando hacen planas en la escuela. ¿Cómo se llama lo que les hace la maestra, verdad? La plana de la A, y ustedes tienen que repetirla abajo. ¿Nunca hicieron eso? ¿Sí? ¿Cómo le dicen a lo que hace la maestra arriba? ¿La muestra? ¿Guía? ¿Plantilla? Bueno, no es que como venimos de diferentes países, ¿verdad? Tenemos diferentes nombres. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Pone el Padre Nuestro y dentro del Padre Nuestro encierra un montón de profundidades, que otro día vamos a hablar. Y les enseña la forma en que hay que orar. Pero a mí me impresiona que la primera frase que les dice, ustedes tienen que orar así, diciendo, Padre Nuestro.
Y entonces una de las cosas que nos enseña ahí es que tú no puedes orar si tú no te sientes hijo o si no eres hijo. Hoy escuché a hermano Germán hablar con unos muchachos inconversos, ¿verdad? Y me impresionó. 2 horas casi, 1 hora 58 minutos, y a mí me encantó la entrevista, porque en realidad él fue muy sabio, así como es él, lo que Dios les da, y el Señor lo usó. Pero entre una de las cosas que uno le preguntaba era, pero ¿y cómo? Y yo soy salvo, ¿verdad? ¿Cómo sé si soy salvo? Entonces llega él y le dice, ¿ya reconociste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Que Él resucitó al tercer día? Sí. ¿Que Él pagó por tus pecados y te perdonó? Sí, le dice él. Bueno, entonces ya eres salvo. Pero entonces llega él y dice, ¿verdad? Pero si, o sea, yo ya soy salvo, pues ya, qué bueno, pero puedo seguir de fiesta, dice él, ¿verdad? Porque es lo que dice, porque es lo que a mí me gusta, irme de fiesta. Entonces llega él y le dice, ¿verdad? Bien sabio el hermano. Entonces le dice, mira, si tú ya aceptaste al Señor Jesús y quieres saber más de Él, tú mismo vas a sentir el deseo de acercarte. Pero si tú te quedas solo como estás, pues sí, salvo vas a ser. Porque él mismo dice, ¿verdad? Que su mamá es cristiana y lo llevaba a la iglesia y que es hermana en Cristo. Y entonces, pero que él a la iglesia, ¿verdad? No, él no se quiere involucrar porque no quiere dejar la vida que tiene. Entonces le dice, te va a llegar el tiempo en el que tú vas a sentir que es necesario que lo dejes. Pero eso ya va a ser cosa tuya, ¿verdad? Pero una de las cosas que le dice él es, tienes que sentirte que eres hijo. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que saber cuando oramos, porque de los que están aquí yo sé que tienen buenos papás, buenas mamás, y que cuando ustedes dicen, mami, tal vez la pobre mamá, ¿verdad? Yo sé que se la han de haber hecho, ¿verdad? Pero ya me imagino a la pobre hermana Hilda, ¿verdad? Está uno metiéndose a bañar cuando, mami, y sale uno corriendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una araña. Y es una cosita así, ¿verdad? porque saben, ¿verdad? Que en el momento que griten mami o papi, va a salir alguien despetacado, decimos en Guatemala, corriendo, ¿verdad? A ver qué te pasó. Porque tienen un buen padre. Cuando tú entiendes que tienes un buen padre, tu oración va a ser distinta. Va a empezar a tener sentido. Porque sabes que aunque sea para una arañita así, que le estás gritando al Señor, ¿verdad? Que tal vez sea representativa una arañita así, tu examen de semestre, que para ti es la gran cosa, ¿verdad? Pues el Señor no es nada, pero ni la arañita siquiera para el Señor, ¿verdad? Pero tú estás clamando por eso. Cuando tú te identificas como hijo, vas a obtener una respuesta del Padre. Entonces, una de las cosas que el Señor les enseña es a orar como hijos, que digan Padre nuestro. Y entonces eso ya nos da sentido. Entonces, sigo aquí porque ya vi que la hora me va caminando rápido. Lucas 18, del 1 al 3, dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Lo que decía Carlita hoy, ¿verdad? En las ofrendas. Que vamos a pasar un montón de pruebas. No es que por ser hijos de Dios no nos va a pasar nada. Usted es siervo de Dios, entonces no se preocupe, su vida está solucionada. Usted nunca va a sufrir, no, eso no. Todos vamos a tener que pasar diversas pruebas, pero Él les viene y les enseña otra cosa aquí. Que debían orar en todo tiempo, no importando si estaban felices, si estaban tristes, si era prueba, si no sé, si andaban de bajón, no importa. Y entonces dice, en todo tiempo y no desfallecer diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Usted se recuerda esa parábola, ¿verdad? Le aparecía hasta en la sopa, ¿verdad? Él iba a tomar sopa de letras y ahí ya le había formado ella, hazme justicia de mi adversario, ¿verdad? Yo no sé a qué hora lo hacía, pero era bien pila, y se lo escribía ahí con los fideos, ¿verdad? Con la pasta. Y entonces ella insiste tanto que al final el juez dice, no me la voy a quitar de encima si no le hago justicia. Y entonces le hace justicia. ¿Qué les estaba enseñando el Señor aquí? Si has tenido una prueba que ha venido durante mucho tiempo en tu familia, tal vez, en tu vida, durante tus estudios, ¿qué otra cosa? En tu
en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, y ha venido por mucho tiempo. Este era un juez injusto, que ante la insistencia de la mujer resultó haciendo justicia. Tú que tienes a un Padre bueno, a un Dios justo, no te va a hacer justicia si tú tampoco te cansas de orar. No te canses, no te canses. Esta época que nos tocó vivir va a estar marcada por oración. Y si no aprendemos a orar ahorita como conviene, se nos va a pasar así la oportunidad de lo que teníamos que hacer. Porque a veces yo no sé si les pasa, pero yo empiezo, hay que orar por tal cosa, porque no sé qué, y eso me urge, pero empiezo a hacer otras cosas, y cuando yo siento, ya me llegó tal hora, y entonces, y ya no oré, y se me pasó el día, y no oré por lo que era importante, porque me ocupé de otras cosas, que tal vez también eran importantes, pero no tanto como eso. Y entonces ahí se va dando cuenta uno, que ni uno tiene a veces la constancia como para ver bien las cosas como son y lo que es importante. Sí, para ti, mira, si a ti se te está volviendo ahorita una carga, una lucha, ¿qué? El estudio, por poner algo, ¿verdad? Porque sé que la mayoría están estudiando, se te está haciendo una lucha y estás ahí, eso debería de hacerte ir a clamarle al Señor que te haga justicia. Señor, enséñame. Señor, dime cómo agarro esto. O sea, si le has dado técnicas al mundo, en psicología y en todo, hay terapeutas que saben cómo uno puede abordar esto, no vas a poder darme tu inteligencia que viene del cielo para que yo entienda cómo tengo que entrarle a esta materia. Es que el alemán no me entra por ningún lado. Estos 5 idiomas que estoy estudiando se me confunden. No, cualquier cosa, no sé, ¿verdad? Y empezar a decirle al Señor, pero a veces uno ve las cosas que son importantes. Pero tal vez se va a ver así muy, ¿qué? Como decimos nosotros. Es que aquí si digo campechano no me entienden, ¿verdad? Pero así muy común, pero está viendo uno lo importante ahí. Y te pones a hacer otra cosa. Estás viendo lo importante y te pones a ver el Facebook. Aquí está lo importante y te pones aquí a hacer, ¿qué? No sé, hacer cualquier otra cosa. Y entonces ahí es donde uno deja de recibir, de vivir en la época que nos toca. Entonces dejas de ser protagonista, dejas de participar de lo que Dios está haciendo, porque tu prioridad está de cabeza y no has entendido un principio básico. Si Dios ya te mostró que hay algo por lo que tienes que orar insistentemente, eso no debería moverse de tus prioridades. Yo aquí, en el tiempo que llevamos aquí, yo he visto cómo muchos de ustedes han crecido y se han desarrollado. O sea, que más de alguna palabra la han tomado y dicho, esto lo voy a poner en práctica, esto es para mí. Y mañana, ahorita de una vez en la administración y le entro de una vez. Y se la guardaron. No dejaron que la palabra les pasara solo peinando, no, la agarraron y la están usando. Porque yo veo la diferencia de ustedes, en todos yo puedo decir, yo veo la diferencia de que han tomado un rema y lo han llevado a la práctica. Este es un rema que tú tienes que llevar a la práctica. Si tú quieres ver el mover del Espíritu Santo en ti de una manera, ya no solo que tú la veas y la sientas, sino que se empiece a manifestar afuera, esta es una de las cosas. La oración va a ser, pero así, vital, siempre ha sido vital, pero es tan vital que a veces no entendemos ni cómo funciona. Entonces me voy aquí con este otro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. Más o menos es como las 3 de la tarde, creo yo. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y bajaba a la tierra por las 4 puntas. ¿Usted se acuerda de este pasaje? ¿Sí? ¿No? Va, entonces se lo voy a contar así rapidito. Ya vio usted que Pedro estaba ahí, que no había almorzado, y eran las 3 de la tarde, ya tenía hambre, ¿verdad? Y empieza a orar. Y entonces tiene una visión. Aquí hice un éxtasis. Entonces él tiene una visión. O
una visión o como que se le abrió así sus ojos espirituales, ¿verdad? Y ya empezó a ver lo que estaba pasando en realidad. Y entonces le bajan un lienzo. ¿Qué es un lienzo? Como el velo, ¿verdad? Era así, agarrado de las 4 esquinas y se lo bajan. Y cuando se lo bajan, había todo tipo de animales que los judíos no tenían que comer por ley. Y entonces le dicen, ¿verdad? Mata y come. Y entonces Pedro dice, nunca ha entrado cosa inmunda en mí. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? ¿Cómo puedes llamar inmundo a lo que yo he santificado? Y entonces ahí donde empezamos a ver cómo Dios empezó a abrir una brecha, ¿verdad? Cómo había diferencia entre el pacto antiguo y este pacto. Cómo ya las cosas no eran solo por la ley, sino que ya eran por la gracia. Y entonces empieza él a tener una revelación de la época en la que estaba viviendo. ¿Cómo vamos a tener nosotros una revelación de la época que estamos viviendo si no oramos? Si no nos acostumbramos a movernos en el Espíritu, ¿verdad? Yo ayer que nos venimos, entonces ya nos tocó venirnos y la primera vez en 2 o 3 semanas, ¿verdad? De que no teníamos instrumentos, ¿verdad? Que estábamos a capela y con videos y toda la cosa. Y yo dije, les voy a decir a los muchachos que le demos gracias a Dios, porque yo entiendo que es una nueva etapa para nosotros. Y ya no pudimos, se nos fue el tiempo en un ratito, ¿verdad? Y ya no lo pudimos hacer, pero yo les he dicho, se los he estado repitiendo, nosotros tenemos que ser gente de oración. Y no que, ya vamos a orar otra vez, sí, porque sin la oración no damos no recibimos la revelación, no entendemos qué es lo que estamos viviendo. Pedro le habían dado una instrucción desde niño y se la cambian ya estando él como apóstol, ¿verdad? Entonces hay cosas que Dios nos va a empezar a mostrar que tal vez ni nos imaginamos que Dios nos iba a decir que hiciéramos, pero que no las vamos a entender, no nos las van a explicar si no estamos en oración y no entramos en un éxtasis del Espíritu. Amén. Bueno, voy rapidito porque ya me van 40 minutos. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo hablan ustedes? Bueno, Hechos 28:8. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. A veces yo no sé si les ha pasado, pero uno a veces ve gente en una condición que uno dice, Padre, aquí, ¿qué hago, verdad? Y tal vez lo más que uno se le viene a la mente en ese momento es, si yo tuviera dinero, le compraba la medicina, o le compraba tal aparato, o le mandaba a hacer uno, o no sé, ¿verdad? Depende de qué lo mire usted enfermo. Pero no se le ocurre a uno, yo voy a orar, ¿verdad? Yo voy a orar y yo no sé si usted, así como Josué que solo con enfermos trabaja, ¿verdad? Imagínese, ¿cómo sería eso que Josué ahí, todos los que entran enfermos están en el turno de Josué y salen sanos al ratito? Porque, ¿verdad? Estamos exagerando, ¿verdad? Porque entendemos que Dios hay quienes los trata en medio de la enfermedad y por eso no los sana. Y hay otros que de esa enfermedad van a morir, entonces Dios no los va a sanar, ¿verdad? No van a ser eternos, Dios va a sanarlos de todo, de lo que se enfermen, ¿verdad? Entonces tampoco es que se va a dar así, ¿verdad? Pero imagínense qué glorioso fuera que nosotros tuviéramos la fe de decirle al Señor, bueno, yo voy a orar, ¿verdad? Y si el Señor me pone en mi corazón, yo pongo las manos en Él y que se sane. Pero vamos a ser llamados a ver cosas así. Y siempre está antepuesta la palabra orar. Pero aquí hay una en la que ya no, porque este hermano que ustedes ven aquí, él vivía guiado por el Espíritu. Y dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Imagínense, esto está bien mimido, dicen ustedes, ¿verdad? Está ahí acostado, desconectado por completo, y se le aparece un ángel y le dice, bueno, levántate, y te vas caminando de aquí al Chacamax, no no sé, a tal lado. Él veía ángeles y le hablaban y le decían qué hacer. O sea, ahí uno ve usted que empieza él, bueno, ¿y tú de quién eres? O empieza a pelear con el ángel, ¿verdad? No, él se levanta y lo hace. Llegó a un nivel en el que él ya se movía completamente en otro asunto. Y dice, en ese camino, este es un camino de desierto, dice. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace,
Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe, ahora ya no era un ángel, ahora era el Espíritu, le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Ya usted se sabe esa historia también, ¿verdad? Y entonces, hoy me dio risa porque mientras escuché a hermano Germán, cabal sacó ese verso, ¿verdad? Y decía, imagínese, Felipe le pregunta, imagínese que usted le diga, Señor, ve y háblale al mengano que está ahí. Y usted llega y le habla y lo ve leyendo la Biblia y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no, explícamelo. Y usted no sabe qué decirle porque usted tampoco sabe qué dice ahí, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ir a la iglesia, porque ahí te van a explicar ciertas cosas que tú tampoco sabes. Por eso es necesario el discipulado. Por eso es bueno que alguien te hable siempre de parte de Dios. No te quejes cuando haya discipulado. Ay, ahora discipulado. No, si lo que te están enseñando es porque en algún momento a ti te va a tocar darlo. Yo siempre se los decía, ¿verdad? Cuando veníamos aquí a jóvenes y de repente teníamos que hablar un tema así como cuando hablamos de las adicciones y de todo eso, yo les decía, tal vez no se lo tome personal, no crea que yo estoy pensando que usted hace o deja de hacer tal cosa. No, en algún momento ese tema usted lo va a tener que aplicar. Usted va a tener que llegar con alguien que está pasando por eso y le va a tener que decir, mira, esto que estás haciendo, hace esto, no solo con la Biblia, sino que aún con hechos científicos, ¿verdad? Decirle, mira, esto te afecta así, y lo que va a pasar es que esto y esto y esto, pero usted va a tener que explicar, pero ¿cómo va a explicar si usted no se deja explicar? ¿Cómo va a atender usted algo que usted no quiere que le atiendan? Y Dios lo quiere protagonista. Hoy lo que nos decía el Señor era eso, ¿verdad? Si yo tomé a lo vil y a lo menospreciado. Y a mí me impresionó, porque decía, no pongas como límite tu condición. Y es que uno de verdad a veces se ve así. Mira, a mí me tocó, yo creo que usted está todavía en una buena generación. A mí me tocó la generación que cuando yo era joven, era muy joven para estar metida en cosas del Señor. Y encima era mujer, ¿verdad? Entonces, estaba yo mal. Ahora que ya estoy grandecita, que ya no estoy tan joven, pero todavía estoy joven, entonces le dicen a uno, pero usted ya no es joven, ahora es el tiempo de los jóvenes, dicen, ¿verdad? Entonces como que me tocó en medio, ¿verdad? Nunca llegué a tiempo. Y entonces, pero ustedes sí, ustedes están en una época que Dios sabe por qué les dejó y les permitió estar aquí ahorita. ¿Por qué les está permitiendo llenarse de la palabra como se están llenando? Fíjense que no es para que se hinchen, pero la palabra que a veces ustedes tienen, ya han entendido y han recibido, a veces hay gente allá afuera que el Señor está usando como pastores porque hay necesidad, pero no la tienen. Porque no dio tiempo, la necesidad es tanta que ellos están ahí. Nosotros con mi esposo escuchamos la historia de unos señores que vivían en una montaña y alguien llegó y les evangelizó y les habló de Cristo y todo y les dejó Biblias y de vez en cuando llegaba cada 3 meses, pero dentro de esos que habían recibido una familia que el Señor impactó profundamente y ellos pusieron su iglesia y uno de ellos es el pastor. Y entonces cada vez que llegaba cada 3 meses aquel misionero que había visitado ahí, le llevaba materiales, le preguntaba y todo, o sea, él estaba aprendiendo ya sobre la marcha, ya pastor y aprendiendo ahí. Y hay cosas que usted ya tiene, entonces no es por gusto que se las dieron, no es para que usted sienta, sí, es que como, ¿verdad? O sea, nosotros, no, el Señor se la dio porque en algún momento tiene que desarrollar y usar esa palabra, no solo para usted, sino que para su familia y para todos los demás que estén alrededor suyo. Amén. Entonces yo le quiero decir que yo ya terminé porque me fui lo más rápido que pude, pidiéndole al Señor que no vengan los hermanos del discipulado todavía. Pero entonces quiero pedirle que me acompañe a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie, que se estire un poquito, ¿verdad? Mire, cuando usted vaya a orar, le voy a dar un consejo. A menos que la necesidad sea tanta, si usted se levanta de madrugada a orar y anda así, mejor métase a bañar o lávese bien su carita con agua fría. Porque ahí el Señor
lo va a poder agarrar completo, ¿verdad? Para que usted reciba lo que Dios va a hacer. Y usted va a poder expresarse con libertad. ¿Pones? No, está bien, gracias. Porque aún es necesario que nosotros aprendamos a nuestro cuerpo como ponerlo en el sentir que tiene que estar. Aún cuando uno va a hacer ejercicio, usted tiene que hacer un acondicionamiento antes para no lastimarse. Y aún antes de comer, dice que nosotros también deberíamos de prepararnos tomando un vasito de agua pura, ¿verdad? Y así hay varias cosas que deberían de hacerse antes. Cuando usted vaya a orar, fíjese que su cuerpo y aún su mente esté en la condición que tiene que estar. Bueno, ahorita es el momento, ahorita ya dejo ahí, ya dejo de verle los zapatos que trae el hermano, que son de punta así, ¿verdad? No sé, ya dejo de pensar en eso y ahorita me voy a concentrar porque voy a orar. Hasta eso le va a servir. Amén. Que todo eso que el Señor le ha estado dando, que todo eso de lo que el Señor le ha estado hablando y que usted ya identificó, que el Señor hoy tenga misericordia de nosotros y nos ponga en el lugar que tenemos que estar. Que hoy se alinee nuestro corazón al corazón de Dios y que podamos hacer las cosas así como Dios quiere que las hagamos. Porque es una de mis oraciones. Yo siempre le digo al Señor, Señor, qué triste sería hacer algo que tú no dijiste o que no era así como lo querías. Porque no sé si le ha pasado a usted que de repente le dicen, ¿verdad? Lávame esto. Y usted lo lleva con la mitad de jabón todavía, ¿verdad? Ya, mami, ¿verdad? Entonces, no, le faltó, ¿verdad? Era una oportunidad de agradar y resultó regañado porque lo hizo mal. Y así es en el Señor. Que la tarea que usted tiene que entregar delante del Señor, usted no salga avergonzado, sino que salga con su galardón completo. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la disposición de mis hermanos a oír tu palabra, Señor, por lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Porque aunque nosotros no podemos ver ni entender qué vas a hacer en el futuro así claramente, nosotros podemos confiar plenamente en que tú tienes algo precioso planeado para cada uno de nosotros. Y que es más grande y mejor de lo que podemos imaginar o pensar, porque viene de tu corazón y de tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ser gente que no solo está marcada de forma diferente, sino que estamos siendo formados para algo distinto. Padre, trae tu revelación, Señor, de la época que nos está tocando vivir. Padre, que seamos como los hijos de Isaacar, que sabemos y conocemos los tiempos, pero también sabemos qué hay que hacer en este tiempo. Que no nos quedemos solo con conocimiento, Señor, que se haga vano en nuestra mente, sino que podamos, Señor, ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén.